Hola, soy el profesor Crugnola de la materia Fundamento de los Modelos Circuitales. Hoy vamos a ver, dentro de los circuitos de corriente continua, el circuito serie. Dentro de estos vamos a aplicar lo que es y vamos a entender lo que es la ley de Kirchhoff de tensiones y a su vez, como está relacionado, también vamos a ver los divisores de tensión. Se dice que en un circuito en serie la corriente que recorre los elementos es la misma en todos ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una corriente de 1 ampere y tenemos este circuito, o sea, esta fuente entrega 1 ampere porque es lo que consume el mismo, bueno, vamos a tener que en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3, en forma individual, por ahí va a circular 1 ampere. No así. Vamos a ver ahora lo que es la tensión. También se dice que en un circuito serie, la tensión aplicada en los extremos del total de las resistencias se divide en forma proporcional al valor de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión que tenemos aplicada entre el punto A y el punto D, olvídense de esto, que en este caso es la tensión que aplica la fuente de alimentación, en este caso, se va a ver repartida en cada resistor. ¿En base a qué? Al valor de cada de ellos, o sea, va a ser proporcionada de acuerdo al valor que tienen los resistores. Si los 3 resistores fueran iguales, va a ser el 33% de esa tensión que aplique en general entre el punto A y D, el 33% repartido en cada uno de ellos. Generalmente esto se utiliza ¿para qué? Para poder polarizar, por ejemplo, un dispositivo. Consideremos, por ejemplo, o sea, normalmente supongamos que la fuente entrega 12 volts y este dispositivo necesita una polarización de 3,3 volts, muy típico en algunos componentes. Bueno, yo lo que necesito es hacer un circuito parecido a esto, es un divisor de tensión, en el cual va a tener como mínimo 2 resistencias, una que limita a la otra. La resistencia, por ejemplo, supongamos que acá en este caso vamos a poner R2, la resistencia R2 va a ser la resistencia que va a tener el valor justo, ¿para qué? Para yo poder tener los 3,3 volts, y la otra resistencia va a absorber el valor o la tensión que resta, o sea, suponiendo de que tenemos 12 volts, 3,3 va a absorber la tensión que con la cual yo voy a polarizar ese dispositivo, y el otro resto se va a ir por la otra resistencia. Vamos a aplicar lo que es la ley de Kirchhoff. Vamos a tratar de entenderla. La ley de Kirchhoff se divide en dos. Una es la ley de mallas y la otra la ley de corrientes. Hoy vamos a ver la ley de tensiones o mallas, como se llama. ¿Por qué? Porque las mallas normalmente es un circuito, normalmente no, siempre es un circuito serie. Por lo tanto, la ley de Kirchhoff de mallas se aplica en un circuito serie. Por eso tiene que ver también con el tema de las caídas de tensión en el divisor. Eso también interviene. Entonces, ¿qué dice? Que la suma de las caídas de tensión en las resistencias de una malla debe ser igual ¿a qué? A la tensión que entrega él o los generadores que intervienen en esa malla. ¿Cómo es esto? Bueno, en la fórmula lo podemos representar de la siguiente manera. V source, o sea, tensión de fuente, quiere decir esto en inglés, ¿a qué es igual? A la suma de las caídas de tensión que hay en cada uno de los resistores. En este caso, nosotros en el circuito anterior vimos 3. Esta, como es general, en la cantidad de resistores que haya en serie. Si hay 10 resistores, se dividirá esa corriente en 10 partes proporcionales al valor de cada uno de ellos. También lo puedo representar, que es lo mismo, como que la tensión de fuente tiene que ser exactamente igual a la sumatoria de todas las caídas de tensión que hay en los resistores.
Hay una formulación que es la típica de la ley. Yo la pongo de esta manera porque es la que más se utiliza, pero también van a encontrar escrito en los libros que en realidad la ley de Kirchhoff para mayas dice que la suma algebraica de las tensiones de fuente más las caídas de las resistencias tiene que dar igual a cero. Y si miramos esta igualdad, es correcto. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que las caídas de tensión tienen que dar igual que la tensión de fuente, lo lógico, una suma algebraica, ustedes ya saben, es sumas y restas. Entonces, vamos a ponerla con signo positivo a la fuente de alimentación. Se supone que acá caen proporcionalmente. Si la sumamos, si BS es igual a 12 volt, la suma de todas las otras tensiones, las caídas de tensión, y tiene que dar 12 volt, sin importar los valores que sean, tiene que dar 12 volt, si no hay algo que está mal. Vamos a ver ahora lo que es un divisor de tensión. Se denomina divisor de tensión a la conexión en serie de resistencias, ya que la tensión que aparece en los terminales de cualquiera de ellas no es más que una parte o fracción del voltaje total impuesto al conjunto. ¿Qué significa esto? O sea, dijimos que acá yo entre A y D, entrego una tensión. Pero la corriente al circular por acá, recuerden siempre que la corriente, lo habíamos dicho al principio, la corriente es la misma en cada resistor. O sea, si la tensión me requiere que yo entregue 1 ampere, o sea, la fuente tiene que entregar 1 ampere para todo el circuito, en R1 va a circular 1 ampere, en R2 va a circular 1 ampere y en R3 va a circular 1 ampere. Pero la tensión, si yo mido con un voltímetro, la tensión que voy a tener, por ejemplo, entre A y B, va a depender del valor de R1. Si mido con el mismo voltímetro entre B y C, la caída de tensión o la tensión que voy a medir va a ser proporcionada a la resistencia R2. Y así también entre C y D con respecto de la resistencia R3. Y observen una cosa, ¿cómo marcamos la polaridad? Bueno, cuando ustedes tienen que hacer un circuito y les piden que marquen la polaridad, recuerden siempre, primero, que el sentido convencional de la corriente es de positivo a negativo. Por lo tanto, por donde ingresa la corriente al componente, o sea, la resistencia, lo vamos a marcar con positivo. Y por donde sale en esa circulación, lo marcamos como negativo. Y así sucesivamente. Fíjense, justamente esto está en serie y no en oposición, porque todos los símbolos positivos están a la entrada por donde entra la corriente y todos los símbolos negativos están por donde sale la corriente. Bueno, vamos a demostrar esto con el mismo circuito. Lo vamos a hacer en base a fórmulas nada más. Después van a hacer ustedes unos ejercicios a continuación aplicando esto que ustedes están viendo. Vamos a calcular entonces la corriente que circula, obviamente aplicando ¿qué leyes? La de Kirchhoff y la ley de Ohm, que la ley de Ohm, recuerden siempre, la tienen que saber 100%, esa sí la tienen que saber de memoria. ¿Por qué? Porque es la ley que se utiliza para todo, desde que estén en electrónica o en electricidad o en electromecánica, todo lo que sea eléctrico, la ley de Ohm está siempre. Bueno, decíamos entonces que la ley de Kirchhoff para tensiones, que es igual a la tensión de fuente, la tensión de fuente a qué es igual a la caída de tensiones, o viceversa, mejor dicho, la caída de tensiones en el circuito tiene que ser igual a la tensión que nos entrega la fuente. Aplicando la ley de Ohm para cada resistencia, para saber cuánto cae la tensión en cada resistor, ¿qué decimos? Aplicamos la ley de Ohm que dice, la ley de Ohm decía que la tensión es igual a la resistencia por la corriente. ¿Qué resistencia? ¿La total? No, porque estamos viendo
cada una de las resistencias. Estamos viendo la caída de tensión en cada una de las resistencias. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia 1 va a ser igual a ¿qué? A la misma resistencia que estamos hablando, R1, ¿por qué? Por la corriente. ¿Qué corriente? La corriente del circuito. Habíamos dicho que si la corriente era 1 ampere, bueno, va a ser 1 ampere en cualquiera de las resistencias. ¿Por qué? Porque es la misma. La diferencia la hace y la divide, el circuito serie lo divide ¿qué cosa? Las tensiones. Por lo tanto, en R2 la caída de tensión va a ser R2 por la corriente, la misma corriente, y en la resistencia 3 va a ser B3 o B sub 3, va a ser R3 por la corriente del circuito. En consecuencia, la corriente, o para hallar la corriente en este circuito, nosotros vamos a aplicar de nuevo la ley de Ohm. Y la ley de Ohm que dice que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. ¿Qué tensión? La tensión que tenemos en todo el circuito. En este caso es la tensión de fuente. Sobre la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? La suma de las tres resistencias que teníamos en el mismo. Entonces, simplificando, la corriente de ese circuito va a ser igual a ¿qué? A la tensión de fuente sobre la resistencia total, o sea, sobre la sumatoria de todas las resistencias. También aplicando la ley de Ohm a cada una de las resistencias individualmente, yo puedo hallar ¿qué cosa? La caída de las tensiones. En vez de utilizar todo el otro sistema, en vez de aplicar la corriente, yo lo que puedo hacer es directamente saco la resistencia total, haciendo la suma, ¿se acuerdan por lo que habíamos visto anteriormente? Sumamos todos los resistores del circuito en serie y hacemos lo siguiente: R1 sobre la resistencia total por la tensión de fuente. Y así podemos sacar la caída de tensión en R2 y la caída de tensión en R3. Es lo mismo, estoy hallando individualmente la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente es igual a... la corriente. ¿Yo qué hago? Al poner esta fórmula estoy haciendo lo mismo que hice antes, nada más que lo simplifico y lo saco en forma directa. Si yo quiero hallar nada más que la caída de tensión que hay en R3, ¿qué haría? Y bueno, lo único que hago, sí, que tengo que hacer en general, sumo las resistencias que hay en el circuito, saco la resistencia total y después directamente aplico la tensión que está en los dos extremos y hago la resistencia que quiero hallar, que es la de la caída de tensión en la resistencia 3, la divido sobre la resistencia que sumé, o sea, de todas las resistencias que estaban interviniendo, y lo multiplico por la tensión que está aplicada en todo el circuito. En este caso, que es la tensión de fuente. Por lo tanto, yo puedo decir que la fórmula universal para hallar la caída de tensión en cualquier resistor es el valor de ese resistor que va a intervenir en esa caída de tensión sobre la resistencia total por la tensión que está aplicada a esa malla. Y cuando hablo de malla, por favor, no siempre tienen una tensión de fuente. Puede haber resistencia, vamos a ver después cuando hagamos circuito mixto, puede haber resistencias anteriormente que limiten, y la tensión que hay en esa malla es distinta, no es la misma. Quiero que se entienda eso. Bueno, con esto vamos a terminar esta clase y en la próxima entrega vamos a ver la ley vamos a ver divisores de corriente y vamos a ver la ley de Kirchhoff que corresponde a los nodos o a las corrientes.